Hola, bienvenidos. Bueno, es un inmenso placer, un gusto conectarnos con ustedes. Estoy esperando a que entremos en contacto con Cristina Solivela de Pérez, con quien vamos a llevar adelante este, este encuentro en vivo, a través del cual tenemos el deseo de presentarles la producción de escuela, presentarles también los libros dedicados a la vida y obra de James Joyce. Hola Cristina, ¿Qué bienvenida. tal? Bueno, Hola, gracias. ¿Qué sí, tal? bueno, Buen muy día. bueno, un placer poder compartir con vos esta entrevista, vamos a decir, para poder presentar a nuestros seguidores la reciente producción de escuela y la reciente adquisición, vamos a decir, para nuestra biblioteca personal y para nuestra biblioteca de escuela, que es la producción que han tenido junto a Nancy Agenbuch y a la colaboración de Olga de Santesteban en relación a James Joyce, su vida y su obra. Este libro les queremos contar que hace serie con el de reciente aparición también, que es Veladas de Literatura y Psicoanálisis, Bloomsday, homenaje a James Joyce, de autoría de Olga de Santesteban, y que nutre, ¿no es cierto?, todo el tiempo, tantos años de trabajo alrededor de la vida y la obra de James Joyce en la historia de trabajo de escuela entre literatura y psicoanálisis. Así que bueno, como este es un tiempo de acontecimiento, en un momento particular, ¿no? En un momento muy particular de nuestra humanidad, siempre es para celebrar la aparición de una publicación y en el marco de la aparición de esta publicación, también en un lugar donde vos, Cristina, tenés una participación sumamente activa, haciendo serie con el trabajo de la Comisión Biblioteca desde hace tantos años en Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, acaba de salir la hoja biblioteca de mayo, Así la es. número 24, que nos dio muchísima alegría, que siempre es un placer colaborar y bueno, y que nos pongan a trabajar con diferentes temas para poder nutrir la hoja biblioteca. En esta ocasión, con mucha alegría, dedicada a la presentación del libro y también haciendo serie la hoja biblioteca con las anteriores donde estuvo dedicada la producción también a la difusión del libro de Olga de Santesteban. Hay algo muy, muy lindo que la hoja contiene y que es un reportaje que les hacen a Nancy Agenbuch y a vos, Cristina, para enmarcar un poco lo que fue el trabajo y la producción de este libro. Así que sería interesante recuperar esas preguntas con la participación de Estela Maris Díaz de Luraski, que han construido las preguntas que nos van a permitir ir recorriendo a través de tus respuestas el contenido del libro, el criterio con el cual se gestó la idea y cuál es el resultado de la investigación que ustedes han tenido. Entonces, si te Así parece, es. ¿por qué no empezamos por este primer punto que es por qué el psicoanálisis se interesa en un escritor de la talla de James Joyce? Bueno, antes de esa respuesta, en principio un agradecimiento importante para vos que has tomado esta iniciativa. Hoy en día, con todo lo que sucede, se ha convertido en un medio excelente de llegar a los diferentes interesados en estos campos, en este autor, en la escuela de Sí, sin psicoanálisis. duda. O sea que, bueno, un agradecimiento a Bueno, un todo tu placer. equipo que está trabajando con esto, con la difusión y también, por supuesto, en el marco de la Escuela de Psicoanálisis Discurso Freudiano. Seguro, Así que seguro. muchísimas gracias. Y No, un bueno, voy placer. directo, como vos decís, son dos acontecimientos. Por supuesto, el libro en primer plano y en segundo lugar la hoja biblioteca, que es un gusto porque es un pequeño boletín, una pequeña publicación que también has tenido la tarea de difundir y que nos trae muchas satisfacciones porque llegamos a muchísima gente muy Seguro. interesada
en estos temas, y también está abierta la posibilidad, como vos decís, de participar con una pequeña carta, con seguro. un pequeño comentario. Hemos recibido realmente, le decía a Olga de Santesteban, la directora de la escuela, unos textos muy bonitos, muy sutiles, Sí. muy atractivos del impacto que ocasionaron los dos libros. Así que bueno, Y podemos aprovecho escribir, este, sí, no, que quería decir que no nos olvidemos de decirle a nuestros seguidores que la hoja biblioteca es de entrega gratuita y que simplemente exacto, con mandarnos su mail, nosotros vamos a estar, pero exactamente, sumamente sí, contentos de hacérsela llegar de forma inmediata, así que no duden en bueno, enviarnos muchas su mail gracias. para recibir la hoja biblioteca. Claro. O sea que ese sería un plano. Y el otro plano es que aquellos lectores o quienes hayan recibido los comentarios del libro y quieran hacernos llegar una pequeña nota o el pedido del libro, también se pueden dirigir a nosotros y vamos a escuchar ese pedido. Bueno, paso Seguro. a la pregunta que me decías. ¿En verdad James Joyce es un escritor de culto, un escritor para universitarios? No es un escritor masivo, digamos, ¿no? Así que nuestro encuentro fue a partir de la mano de Jacques Lacan. ¿Por qué? Porque Claro. inclusive yo comento ahí en la hoja que habiendo ido a una escuela inglesa, todos mis estudios de primaria y secundaria, nadie nunca nos había llevado a leer a Joyce. En Mira, cambio, gente que se manejó en ciertos circuitos como el DITELA, el Instituto DITELA o la Facultad de Literatura, digamos que Joyce es un poco un escritor para especialistas, ¿no? Ahora, claro, ¿qué pasó? Al interesarnos en el psicoanálisis, avanzar en la obra de Jacques Lacan, nos encontramos que Jacques Lacan empieza porque Joyce, porque Esteban, porque Nora, porque era un mundo increíble que nos claro. llevó de la mano a tener que ir comprando los libros, a irnos sumergiendo en esa lectura. Y yo comentaba la importancia decisiva que tuvo la estructura de la escuela, porque es un escritor complejo, de una cierta complejidad. Entonces, estar en grupos que todos teníamos el mismo interés, nos iba llevando desde el seminario, sobre todo el Sintom, es el Ujú. seminario 23 de Lacan. Entonces, Sí, la posibilidad de ir desde el seminario a la obra de Joyce volver a Lacan, incluso yo claro. coloco algo gracioso de alguna manera, que soñamos con viajar a Dublín y finalmente Claro. fuimos, un día Y hicimos las lo valijas, hicieron, ya que nos... en el libro reportaje, está el reportaje que Exactamente. hiciste. Sí, muy, muy bueno porque era nada menos que el sobrino de Joyce. En realidad Claro, fue en ocasión de un congreso de psicoanálisis en Barcelona y tomamos la sí. decisión primero de ir a Londres porque queríamos ir al Museo Freud y luego cruzamos a Dublín. Así que fue una aventura maravillosa. Ellos Un tienen una largo viaje, ¿no hospitalidad es cierto? Un increíble. largo viaje, pero claro, un Un largo largo viaje. viaje, pero de una alegría que no, muy importante. Y entonces, bueno, a tu pregunta, ¿qué nos llevó a Joyce? Nos llevó el psicoanálisis. Y después te vas enamorando, porque la verdad Seguro. que es una vida, como pusimos en la contratapa, llena de peripecias, atraviesa la Claro. Primera, la Segunda Guerra Mundial, o sea, se exilia, como ellos dicen, en el continente, como ellos Claro. están en una isla, se exilian en el continente. Así que bueno, eso te respondería a esa Muy pregunta. bien, muy bien. Y entonces nos da pie para pasar a la próxima pregunta, que es cuando se analiza una obra, ¿cómo hacer? Dirigiéndose desde el campo del psicoanálisis para no caer en un psicoanálisis aplicado. Claro, muy interesante esa pregunta, muy interesante porque Sí, digamos que estábamos cansados de leer, fuimos comprando biografías, libros, y es muy sí, habitual que se intente hacer una analogía entre la vida del escritor, sin duda súper interesante, que participó de toda la bohemia parisina de los años 20, y el libro. Entonces, claro, cada elemento de sus libros compete a pedazos de la vida, a la aventura tal, a cuando era pequeño, cuando era... Entonces, ahí, el que tenga oportunidad de leer la hoja biblioteca,
se va a sí, encontrar que decididamente el psicoanálisis te dice, se trata de psicoanálisis teórico, o sea, claro, lo que el claro, escritor ha logrado es una articulación donde capta el drama del deseo. Y en esto, claro, bueno, vos sabés bien, porque participás de estos espacios, la escuela imprimió una dirección importante y aparte nos ilustró en este camino que ya lo tenía Freud, que era ver cómo lo que el escritor ficciona en su texto claro, son los aspectos más esenciales de la subjetividad humana. Y ahí exacto. escapás a lo que sería tratar de unir entre la vida del escritor y explicaría que lo que escribió en tal o cual novela tiene que ver con su propia situación personal, sin Claro, es una captar ese... dirección maravillosa, claro, y Sí, quizás uno de los total, grandes desafíos, ¿no? Uno de los grandes sí, desafíos total, dentro del sí, trabajo de formación, ¿no? O sea, dentro de la sí, formación en psicoanálisis, un gran desafío sí, separar, ¿no es cierto?, este aspecto porque hay como sí, una tendencia a ir a este exacto, psicoanálisis. Ahora, total, totalmente. interesante esto que vos marcás, que es el efecto dentro de una experiencia colectiva de trabajo, donde de hecho Sí, hoy la escuela cuenta con carteles en este espacio de trabajo que es la sección exacto, cartel, que siguiendo la huella que ustedes fueron sí, marcando junto con sí, Olga de Santisteban y el trabajo de Nancy Agenbusch y el tuyo desde hace tanto tiempo, total, fueron sí, camino con muchas resistencias en algunos tramos, nos sí, fue y acercando, sí, fue sí, alejando, y hoy encuentra una contingencia en el trabajo de Cártel, donde hay un sí, conjunto que hace varios años que está abordando la exacto, obra y la exacto, vida de sí, Joyce, y hay otro conjunto que empieza a realizar un camino alrededor de la sí, escritura, también de la lectura, ¿no? Porque no es sin aprender a leer que claro, se puede claro, acercar uno al valor de la escritura, y bueno, y en el otro claro. plano, producir algún texto. Ahora, Perdón, o sea, en- espera, perdona, o sea que vos dirías que se reproduce nuevamente, o sea, así como nosotras nos unimos un conjunto, que algunos quedaron en el camino, no todos los seguro, que viajaron después estuvieron, seguro, distintos avatares, pero hoy dirías que algo de esa transmisión trae algo que seguro. se reproduce en nuevos conjuntos, que decís bien, tal vez si no contaran con ese marco, es muy difícil leer el Ulises sola, leer Seguro, el retrato del joven adolescente, tal vez un poco más simple, pero el Finnegan's Wake, o sea, es ese seguro. plano de colaboración, de pegamento, ¿no? Que da Sí, los grupos de investigación que la escuela propone que te facilita esa tarea. Yo creo que está claro, bueno y pensarlo. en el centro de la estructura de trabajo, la transmisión en psicoanálisis y la extensión, Claro, porque como ustedes van exactamente, sí, contando a lo largo de los libros, son muchas jornadas, son muchas reuniones de trabajo, son muchos sí, cine y psicoanálisis, el sí, homenaje al Bloomsday, repetido a sí, lo largo de tantos años, buscando entre Olga y ustedes maneras de poder transmitir la obra de Joyce acercando a la gente a una escuela de psicoanálisis. Han sido creativas, han totalmente, tenido sí, que pensar cada año ese famoso sí, Bloomsday, el 17 sí, de sí. junio, de qué manera podían ir buscando las mejores herramientas para Mm, llegar. Y llegando, pero ¿por qué fue llegando? claro, Porque la apuesta es renovada, porque ustedes claro, renovaron su claro, deseo cada año de mantener vivo el lazo con la obra de Joyce, y cada quien a lo largo claro, del camino fue acercándose hasta agregándose, llegar a claro, este actual de escuela muy valioso, y claro, como me gustaría no dejar de nombrar y mostrarles a los que se van acercando ahora los libros de los que estamos hablando, que para quienes claro, estamos realizando la tarea, hoy en nuestra bibliografía se incluyen estos libros. O sea, ustedes nos claro, han dado una donación, han hecho una donación, donde estos dos libros, yo justamente me estaba juntando con la bibliografía consultada dentro del cártel y mm, me veía hoy incluyendo los dos tomos de ustedes.
Entonces digo, claro, qué claro. lindo en este momento que podamos tener nosotros un acercamiento a la obra de Joyce y a todo el desarrollo de Olga alrededor de la escritura, que Sí, podamos nutrir nuestra bibliografía con la producción que es la donación que ustedes nos han hecho. claro, claro. Así que bueno, es Quiero de mucho júbilo. aclarar, ya que lo nombraste, porque tal vez algunos que se acerquen no conozcan, que Bloomsday es una celebración que se realiza en todo el mundo el 16 de junio y que me permite colocar el punto de tu pregunta. En realidad, el 16 de junio de esa fecha fue la que Joyce conoció a Nora, la que sería su pareja para toda la vida con ella. Sin embargo, es a partir de esa fecha que él escribe un libro que transcurre en ese día y al mismo tiempo se instala un festejo universal. Por eso les digo, miren la distancia que habría entre el hecho de la vida personal de él y lo que logra Claro, como extensión de un movimiento que se festeja en todo el mundo. Y vos decís bien, Perla, la escuela tomó la rutina de cada año, el 16 de junio, organizar una jornada. Esa claro, jornada sirvió de elaboración para cada uno que estábamos en el trabajo, de presentación. Entonces, el libro se va construyendo a partir de todos esos trabajos que fueron tomando lugares como la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes o la sede de la escuela, a lo largo de seguro, muchos años. Digo porque seguro. Bloomsday, tal vez, que quiere decir el día de Bloom, a su vez Es Bloom Blue. es el personaje central De- Leopold Bloom del libro Ulises, ¿no? Entonces se fue Fantástico. constituyendo en una marca, una inscripción de algo que logra este famoso escritor, ¿no? Y eso es muy interesante. Y que nos abre el camino para la próxima pregunta, que también es un largo trabajo a través de la transmisión de Olga de Sant Esteban sobre el valor de una biografía, ¿no es cierto? Que nos tiene Exactamente, muy, claro, muy acostumbrados a no dejar de pensar en el valor de una claro, biografía. La claro, pregunta contiene lo siguiente. Conocemos diversas opiniones sobre la relación entre la vida y la obra de los artistas en general. sí, De la obra, ¿se exactamente. podría incluir la biografía o viceversa, como escribió Thomas Eliot? Cuando más conozcamos Sí, al hombre, mejor podremos llegar a comprender su poesía y su prosa. ¿Es esto así, claro, Cristina? Por ejemplo, como se dice de retrato del artista adolescente, ¿es claro, autobiográfico? Y que el claro. joven Stephen Joyce, ¿qué podrías decirnos sobre este punto? Claro. Sí, está bien que me hagas esta pregunta porque toca lo anterior en este sentido. Sabemos de la biografía, porque estudiamos también la biografía de Joyce, que estudió con Claro, los padres jesuitas, que tuvo una familia desgraciada con un padre que no estuvo a la altura de la función que debía cumplir. Sabemos de su encuentro con Nora, muchos elementos que son interesantes, incluso en Irlanda y en Dublín es toda una tradición realizar paseos y visitas. El día de Bloomsday es una semana de festejos. Uno va allí y participa de una serie de elementos que tienen que ver con la vida. Ahora, cuando vamos a retrato del joven adolescente, podríamos decir que ese relato toma la realidad de esa vida. ¿Y qué realidad? Porque si, como vos decís bien, en psicoanálisis pensamos que toda vida está novelada, toda vida, esto nos enseñó Freud, el mito individual del el- neurótico, la novela familiar, de donde lo primero que surge es saber que todo relato, toda experiencia de relato tiene una ficción. Entonces, yo recomendaría, porque me parece aprovechar ya que comentabas del sí, libro de Olga de Santesteban, ella tiene un libro, sí, un trabajo extraordinario, hermoso, que nos ha servido de guía, donde ella relata toda esa experiencia de ese joven en ese mundo que se va creando con esos curas tan particulares, las amenazas, el infierno, el pecado, las primeras cuestiones sexuales. Creo que ese es un trabajo excelente que a mí me claro, permitió una dirección en lo mío
y creo que contesta perfectamente esta idea. Está la vida que cada uno tenemos, pero está, ¿qué más? Los fantasmas, los delirios, las ficciones, la novela. Esto es una gran enseñanza que nos dio Freud. O sea, que Y sería toda como vida, el centro de, como decís, del mito individual de cada sujeto. Entonces, ¿por qué no exactamente, del mito, creeríamos, si exacto, las claro, vidas son claro, ficcionadas, por qué claro, no creeríamos que la obra está claro, ficcionada cuando justamente está en el totalmente, centro de la creación claro, literaria y del novelado? total. Muy Nosotros interesante. recorrimos muchas biografías y yo encontraba que algunos críticos actuales también dicen que es algo totalmente pasado de moda, que no se utiliza más, querer hacer esta analogía entre la vida y la obra. Claro, Y como vos claro, decís bien, el psicoanálisis nos va a dar un nuevo concepto de biografía, basado en claro. el saber, la verdad, el objeto A. O sea, son nuevos elementos que distan mucho de, que por supuesto hay que conocer, que serían los datos históricos, biográficos, dónde nació, cuáles fueron Claro. su familia, pero bueno, Ahí vos decís algo importante, Cristina, que me hace volver a la primera pregunta que habíamos sí, planteado, era por qué el psicoanálisis interesa en el escritor Joyce, porque ahí hay algo muy importante, que el sí, dirigirse a la literatura, como mm, decías al comienzo, bajo la marca de una dirección que es la referencia en la obra de Lacan o las referencias en la obra de Freud, como hemos hecho ese trabajo tan interesante sobre sí, la creación política de William Shakespeare, sí, es desde el campo del psicoanálisis la noción con la que se dirige uno a la biografía ya tiene otra marca. claro, Y sin duda exactamente. tiene que dar otro resultado. Por eso es muy interesante, tanto en Mm, el libro de usted como en el libro de Olga, cómo ella sí, va creando la biografía, ¿no? Porque desde exactamente. las biografías de los críticos literarios tenés un formato, pero qué Sí, interesante, y seguramente van a recibir el goce de la lectura cuando se acerquen a los libros, ¿qué quiere sí, decir que un psicoanalista escriba una biografía sobre un claro, creador literario? exactamente, Es claro, novedoso, es una puntuación diferente, lleva claro, la marca del modo de interpretar. claro, Y creo que, claro. bueno, esto es valioso que ustedes nos están ofreciendo Claro. a través de libros dedicados a este autor particular que es James Joyce. Hay Sabés una que pregunta, perdona una cosita, me haces acordar que cuando tuvimos las entrevistas con el editor había que resolver el género. Entonces nos decía biografía, nosotros decíamos sí, biografía, pero desde el psicoanálisis. Y a él le resultó muy interesante porque él decía, yo lo tengo que poner en una colección. ¿Qué lo pongo en biografía? Entonces dijimos sí, pero ten en cuenta, en definitiva, su vida y su obra, pero desde el psicoanálisis. Y él nos dijo, bueno, claro, la verdad que me claro, encanta porque no tenía este concepto y entonces lo pongo como biografía y nos pidió que en la contratapa mencionáramos eso, porque nos dijo, esto claro, orienta al lector acerca claro, de una nueva articulación. Y claro, permitime, claro. también es Sí, abierto para toda la gente, porque no es que esto se dirija a los analistas. O sea, yo he estado en seguro. contacto con grupos de literatura que me decían, mira, yo me estoy interesando en Joyce, y a mí me decían que para avanzar tengo que leer lo que dijo Lacan, porque si Lacan le Claro. dedicó tantos años, me decían, entonces se dirigía al psicoanálisis para lograr esta articulación. Con lo cual estás resaltando que verdaderamente los libros son un aporte. O sea, vos estás diciendo Y que, sí, la verdad que sí, sí, bueno, pero tenemos que nombrar, mira, Cristina, son 496 páginas las que sí, nos están así es, ofreciendo sí, ustedes es en el cierto, tomo que han producido. sí, 496 páginas de un modo de leer en psicoanálisis claro, la articulación claro, sí, literatura sí, psicoanálisis. Entonces, seguramente, como decís, para los diversos campos del saber, el libro va a ser un aporte. Quería es- colocarte otra pregunta que en bueno, realidad quizás con esta podemos ir acercándonos al cierre de lo que les queríamos presentar, pero creo que es muy fundamental.
porque es la que toca más a lo subjetivo, ¿no? A lo que es sumergirse en esta aventura que ha sido para ustedes producir este libro. Entonces la pregunta está Bueno, construida de esta manera, en esta aventura maravillosa que es construir un libro, ¿qué experiencia les dejó? Así que queremos escucharte, Cristina, ¿cuál es el saldo bueno. para vos? Yo ahí coloco algo que les quería comentar y que era que la verdad que fuimos pasando por muchos estados de ánimo porque había que recopilar mucho trabajo. Quisiera mencionar algo muy importante que es la enseñanza que es entre hablar y escribir. Ah, Porque, buenísimo. bueno, qué sé yo, uno habla, bueno, está la imagen, la seducción de una palabra. Ahora, ¿qué se nos puso a prueba? Que eso que teníamos de tantas y tantas presentaciones, a la hora de escribir había que rearmarlo. ¿Por qué? Porque no estaba bien dicho, porque fallaba la gramática, porque había redundancias. Entonces eso fue una enseñanza increíble, la diferencia que hay entre algo de la palabra oral a lo que es la Claro, escritura. La escritura es un proceso de una profunda reflexión, fueron muchas horas que cada una tomó. Yo ahí decía que junto a Olga de Santesteban y a Nancy Agenbusch, a quienes les agradezco mucho, constituimos un equipo de trabajo, como la semana está siempre a full, eran mm, tardes y tardes los días sábados que nos reuníamos, a veces de las 2 de la tarde a las 9 10 de la noche. Por eso agradecemos a nuestras familias que claro, pacientemente tuvieron que claro. compartir esos fines de semana de larguísimos trabajos. Pero bueno, a pesar de todo eso y de momentos donde decíamos, no va, no va, esto no sale, la verdad que el resultado fue muy lindo, estamos muy contentas, no quiero dejar de señalar en ese sentido como Olga fue una dirección muy importante para nuestro Claro. trabajo y también ella direccionó, quisiera mencionar, tres colegas que son Liliana Berraondo, Patricia Cortés y Estela de Luraski, que participaron con un trabajo en el capítulo final. Así que el libro fue tomando cuerpo y verdaderamente ha sido una alegría. Si te tuviera que decir, ha sido una gran alegría. Y bueno, ¿qué más? Invitarlos y Bueno, desearles que también sea para ustedes una alegría leerlo. Sí, ya lo es, bueno, yo lo estoy disfrutando un montón, ya sabés que salí corriendo a buscar la manera de a poder tenerlo comprarlo. y Sí, es a comprarlo, cierto. De sí, las salí primeras. corriendo y me dio mucho Sí, júbilo. Ya que estás nombrando la participación de las colegas, vamos a sí. decir que el libro James Joyce, su vida y su obra, es este, miren qué bella la tapa, qué precioso el diseño, de Cristina Solivela de Pérez y Nancy Agenbusch, con la colaboración de Olga de Santesteban, con un trabajo precioso dedicado a las mujeres de James Joyce. Precioso, no se lo pueden perder. El libro contiene las crónicas del viaje a Dublín, que tampoco se lo pueden perder, Cristina, porque verdaderamente es un relato hermoso de lo Estuvo que es bueno. la puesta en acto de un deseo, ¿no es cierto? Del deseo de investigar y Exactamente. llevarlo lo más lejos Sí, que se pueda. Así que me parece que claro. también es una hermosa transmisión de llevar adelante ese deseo de nutrir una investigación. Y vamos a nombrar entonces, en ese capítulo que tiene el libro que se llama James Joyce, un acontecimiento para el siglo XX, la colaboración que decís de Patricia Cortés con Historia de los escritos de James Joyce, de Liliana Berraondo con Avatares de la publicación del Ulises y de Estela Maris Díaz de Luraski con las traducciones al español del Ulises. El libro contiene toda la bibliografía que han recorrido, que es un montón, Sí, muchísimas. contiene muchas hojas de bibliografía y contiene los capítulos que la verdad quiero decirte, y bueno, también se lo dije a Nancy, pero aprovecho ahora a decírtelo, que es muy conmovedor el comienzo del libro, las palabras preliminares y la presentación de la obra de Joyce, cada Bueno, uno de los capítulos a cargo de cada una de ustedes, porque verdaderamente es la transmisión
del deseo de leer y de escribir. Y creo que lo han Exacto. logrado y nos han abierto a nosotros un muy lindo camino para poder recorrer los libros de Joyce, Dublineses, Exiliados, Retrato del artista adolescente, Ulises, Feeling Awake. Así que, bueno, es un Bueno, placer contar con los libros. Cristina, nos despedimos. sí. Da ganas de seguir, ¿no? Da Bueno, ganas de seguir ahora. bueno, Bueno, vamos a seguro. hacer Bueno, seguramente otras gracias. entrevistas. Podemos hacer Seguro. otras entrevistas Cuando tomando quieran. diferentes aspectos y bueno, y Creo que sí. compartiendo con Bueno, nuestros seguidores este trabajo en marcha que es Escuela de Psicoanálisis reinventándose cada vez para poder seguir apostando a la transmisión del psicoanálisis y a la extensión. Así que bueno, te mando todo mi bueno, cariño, les bueno, mandamos un gran gracias. saludo a nuestros seguidores y bueno, y será Bueno, hasta muy seguimos. Bueno, tarde, muchas hasta muy gracias. Chao, hasta chao, pronto. chao Chao, Cristina. chao, chao.